John Wayne Gacy. Nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, siendo en su familia el único varón hijo de John Stein Gacy y Marion Eloy Robinson. John se comportaba como una mujer. Dicho esto le ocasionó desde pequeño un rechazo de su padre, prefiriendo estar así en compañía de su madre y hermanas. A los 6 años fue agredido sexualmente por parte de un amigo de su padre. A los 11 tuvo un accidente al golpearse la cabeza con un columpio, el cual le ocasionó un coágulo de sangre. A la edad de 18 años, entró a trabajar en una funeraria en Las Vegas, lo que ocasionó un cambio en él, dándole un gusto por los jóvenes. En 1964 se mudó a Springfield, Illinois, donde conoció a Maureen Mayer, quien se convirtió en su esposa y madre de sus 2 hijos. En 1965, los padres de su esposa adquirieron varias franquicias del restaurante de KFC, donde le dieron el puesto de gerente en una sucursal en Iowa. Fue ahí donde comenzó a reclutar a jóvenes que le parecieran atractivos para tener actos sexuales con ellos, en donde su esposa participaba ocasionalmente. A consecuencia de eso, se desataron una serie de rumores, por lo que para intentar limpiar su nombre se incorporó a organizaciones caritativas de la zona, y al ser reconocido como un hombre de familia, fue nombrado honorable vicepresidente de la organización Jaycees de Waterloo en 1967. Su vida aparentaba ser normal, pero en el fondo tenía una personalidad distinta. Se volvió alcohólico y drogadicto. Asimismo, le era infiel a su esposa con varios hombres. Derivado a ello, construyó una habitación en su sótano, en donde aparte de invitarlos a beber, sostenía relaciones con ellos. Una tarde, invitó al joven Donald Burris de 15 años, con el pretexto de ver una película. John le ofreció una bebida hasta que llegara el punto donde el joven estuviera completamente ebrio. Fue entonces cuando le puso una película para adultos, y posterior a eso lo obligó a tener intimidad, al mismo tiempo que amenazaba con quitarle la vida si decía algo de lo ocurrido. El joven le comentó a sus padres lo que John Gacy lo había obligado a hacer, por lo cual procedieron a denunciarlo, siendo detenido y llevado a un tribunal donde trató de defenderse, alegando que era víctima de acusaciones falsas para desprestigiar su nombre. Después de eso, contrató a un joven para golpear a Donald, y fue esto lo que le jugó en contra. El juez ordenó hacerle un estudio psiquiátrico, derivado a sus distintos comportamientos extraños y explosivos. Ahí se determinó que sufría un trastorno de personalidad antisocial, y fue declarado culpable y sentenciado a 10 años en 1968 en la prisión de máxima seguridad de Iowa. Después de 18 meses, y gracias a su buen comportamiento en prisión, fue liberado en 1970 bajo libertad condicional, a expensas de que una vez liberado cumpliera 12 meses más bajo supervisión. Al salir de prisión y después de su divorcio, regresó a su lugar de origen, donde en reiteradas ocasiones organizaba reuniones en su casa donde se vestía de payaso para entretener a los niños y jóvenes del vecindario. Lo que nadie sabía era que detrás de esa imagen se escondía una malvada y depravada intención, donde lejos de proyectar alegría, proyectaba maldad. A pesar de sus malas intenciones, logró convertirse en un personaje famoso dentro y fuera de los hospitales infantiles. En 1971, estableció su propio negocio de construcción, llamado PDM Constructors, donde se encargaba de entrevistar y reclutar jóvenes que no rebasaran los 25 años de edad. Fue en ese mismo año cuando atacó un joven mismo que lo denunció, pero al momento de ser llamado para ratificar su denuncia, este no asistió, lo cual impidió que John fuera detenido. El 2 de enero de 1972 comenzó su carrera delictiva con Timothy McCoy, de 16 años, a quien invitó a quedarse a su casa. Al día siguiente, John pensó que el joven lo iba a atacar, pues tenía un cuchillo en las manos, y procedió a privarlo de la vida tras darle varias puñaladas. Al ver cómo ese rojo intenso manchaba su piso,
tuvo la mayor experiencia de su vida. Y a partir de aquí, la perversidad dominó su razón. En 1974 volvió a atacar. En esta ocasión la víctima no se pudo identificar, pero John admitió que lo privó de la respiración y posteriormente lo ocultó su cuerpo en un armario. El 31 de julio de 1975, John Butkovich, de 18 años, desapareció en manos de John Gacy, tras ir a su casa y tratar un problema con su salario. John le invitó a pasar y le invitó un trago. Luego de eso, lo engañó y le puso unas esposas con el pretexto de que era un truco de su show de payaso. Horas más tarde, el cuerpo se encontraba en su garage, pues tenía la intención de enterrar el cuerpo en el jardín. Pero pensándolo bien, lo enterró debajo del mismo piso del garage. El 6 de abril de 1976, desapareció otro joven, Darrell Sampson, de 18 años, quien John enterró debajo del comedor. El 14 de mayo de ese mismo año, desaparecieron dos jóvenes más, Randall, de 15 años, y Samuel, de 14, ambos interceptados camino a la casa de cada uno. John enterró debajo de su casa a los dos. En este mismo año, su actividad criminal se incrementó, dando como un mínimo el número de 12 víctimas. El 3 de junio, terminó con Michael Bunny, de 18 años, a quien enterró debajo del dormitorio de invitados. 10 días después, y después de su enfriamiento, atacó a William Carroll, de 16 años, a quien también enterró debajo de su casa. El 5 de agosto, a James Heckinson, de 17 años. Desapareció después de realizar una llamada a su familia en la noche, y de ahí no se supo más. Mes tras mes, los jóvenes iban desapareciendo, y sus cuerpos jamás eran encontrados. Pero tenían algo en común. Todos trabajaron para la compañía de John Wayne Gacy. A partir de 1977, cuando comenzó a tener una mala fama tras su desaparición del joven de 19 años, en este año fue donde tuvo un número de víctimas entre 27 y 30 personas. El 30 de diciembre de 1977 privó de la libertad a Robert Donnelly, de 19 años, sometiéndolo a un castigo, abusando de él sexualmente y finalmente sumergiéndolo en la bañera. Después de varias horas, John liberó al joven. Posteriormente, el joven acudió con la policía y el 6 de enero de 1978 acudieron a interrogar a John, donde él mismo negó todo. El 27 de marzo, John atrajo a Refet, de 26 años, a su automóvil, a quien una vez dentro de él durmió con cloroformo. Llegando a su casa, lo torturó, hasta dejando inconsciente al joven. Posteriormente, lo dejó en un parque cercano de Chicago. El 26 de mayo, su reputación subió gracias a una foto con la esposa del vicepresidente antes del desfile del Día de la Constitución. Llegó el momento donde se dio cuenta que las víctimas ya no cabían en su casa, así que pasó a deshacerse de sus víctimas arrojándolas al río. En diciembre de 1978, sus vecinos fueron a buscarlo, para que se deshiciera del olor a putrefacción que subía a la superficie. El último actuar de John Wayne Gacy fue el 11 de diciembre de 1978, después de que visitó una farmacia. El joven Robert Pierce, de 15 años, escuchó que John era un contratista y buscaba adolescentes para construcción. John le ofreció pagarle $5 la hora, el doble de lo que ganaba en la farmacia, y el joven aceptó. Después de su desaparición, la policía lo visitó al día siguiente, a lo cual John negó completamente que le había ofrecido el trabajo y que solamente habló con él sobre la remodelación de su habitación. El 13 de diciembre, la policía obtuvo una orden para revisar su casa, la cual mostró algunos elementos sospechosos, pero ningún rastro del joven. Al vigilarlo, se dieron cuenta que ocultaba algo,
y al enviar a los perros de búsqueda lograron detectar el olor de Pierce en el asiento del pasajero del auto de Gacy. Al día siguiente, Gacy invitó a los oficiales a su casa para poder hablar de negocios y tratar de saber o entender por qué lo estaban vigilando. Uno de los oficiales notó el olor a putrefacción que salía de las ventilas. Las víctimas que sobrevivieron declararon que John les había pedido hacer una trinchera debajo de su casa y colocarles cal, las cuales medían 1,80 m de largo y 65 centímetros de ancho. La noche del 20 de diciembre admitió ante sus abogados que privó de la vida a 30 personas. A la mañana siguiente fue arrestado por posesión de sustancias ilícitas. Mientras permanecía arrestado, la policía revisó la casa por segunda vez. A las 4:30 de la tarde del 21 de diciembre, un juez consiguió la solicitud de la orden de cateo del lugar. Y al revisar el lugar, se encontró el sitio completamente inundado. Después de unas horas, uno de los técnicos de prueba empezó a buscar y a excavar debajo del sótano, encontrando así pedazos de carne humana y un hueso. Al día siguiente, John declaró dónde estaban los cuerpos, y el cuerpo forense recuperó alrededor de 29 en la propiedad, de los cuales 8 estaban sin identificar. Al buscar en el río, se encontraron 4 cuerpos más, entre ellos el cuerpo de Robert Pierce. Al terminar la búsqueda, la casa fue demolida y en total el cuerpo forense encontró 33 cuerpos. El 6 de febrero de 1980 fue llevado a juicio, donde se declaró inocente, ya que John argumentaba que tenía trastornos de la personalidad. El 12 de marzo fue declarado culpable de los 33 casos que se le imputaban y fue condenado a varias cadenas perpetuas y sentencias de muerte. El 10 de mayo de 1994 fue declarado muerto por una inyección letal. John declaró que nunca encontrarán el resto de los cuerpos, dando a entender que había más de 33 cuerpos. Modus operandi. Durante el juicio, Gacy confesó que su modus operandi era conducir por las calles del poblado hasta toparse con hombres jóvenes a los cuales consideraba indefensos. Después les ofrecía ir a su casa a realizar trabajos de renovación o pasar el tiempo con él. Una recompensa monetaria o en especie era lo prometido. En algunos casos, sepultó los cuerpos en el patio trasero o en el estacionamiento de su madre. En otros, simplemente los arrojó a terrenos o en las cercanías del río Display. Una vez bajo su techo, John Wayne iniciaba su ataque. Se lanzaba contra los jóvenes, los violaba, torturaba y estrangulaba sin ninguna preocupación. Perfil psicológico. Muchos aseguraron que esto fue provocado por el abuso que recibió de su padre y el mal tratamiento de una conmoción cerebral durante su preadolescencia. Sus conductas violentas fueron detonadas por su propia homofobia, al no aceptar su orientación sexual. Gacy se redimía asesinando a los hombres con los que tenía sexo. Después de meses, se reveló que no había ninguna anomalía que lo obligara a actuar sádicamente. Perfil geográfico. En el perfil geográfico se determina su casa-habitación, que fue el lugar de los hechos de intervención, donde se encontraron más de 33 cuerpos. Victimología. De acuerdo a los estudios, John Wayne Gacy buscaba jóvenes entre 14 y 25 años de edad, todos de tez clara. Haciendo esto, más de 33 víctimas de John, unas antes mencionadas y otras que no se pudieron identificar. Tipos de escena. Cerrada. Se considera escena cerrada su casa-habitación, ya que tiene límites siendo sus paredes de la casa. Primaria.
Su escena primaria era el minibar que había construido debajo de su casa o alguna habitación, ya que hubo mayor interacción entre el agresor y la víctima. Escena secundaria. Se considera escena secundaria a los baños, a la cocina, a los comedores, ya que no había mucha interacción entre John y sus víctimas. Escenas de vinculación. Las escenas de vinculación tenía dos: pasillos y las escaleras que llevaban al sótano, ya que conectaban las dos escenas primarias y secundarias sin haber una mayor interacción entre agresor y víctima. Vehículos. Para este, utilizó su vehículo personal, que fue donde levantaba a los jóvenes y los dormía con cloroformo. Tipo de agresor. John era un sádico sexual. Este patrón de conducta sádica queda recogida con la denominación de sadismo sexual, definiéndose como durante un periodo mínimo de 6 meses, fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implicaban actos en los que el sufrimiento psicológico o físico de la víctima es sexualmente excitante para el individuo. Diagnóstico psiquiátrico. La doctora Helen Morrison fue la encargada del estudio y análisis del cerebro de John. Al analizarlo, no logró encontrar alguna anormalidad que explicara las conductas de John. Lo único que resaltó fue que varios expertos psiquiatras dedujeron que tenía una estructura emocional de un niño. Otros, que tenía un trastorno de personalidad antisocial. John mencionaba que sufría un trastorno de personalidad múltiple. Periodo de enfriamiento. Su periodo de enfriamiento podía ser de días, semanas, meses o incluso años. No tenía un periodo de enfriamiento estable. Tiempo activo. Su tiempo de actividad desde que comenzó con los asesinatos fue de 1967 a 1994, dando un lapso de 27 años de actividad, desde su primer asesinato hasta el día de su muerte. Sentencia: 21 cargos de asesinato, 12 cargos de pena de muerte. Causa de muerte: inyección letal. Firma. Para John, su firma era hablada, ya que le decía a todos los jóvenes que les pondría una película que jamás olvidarán. Gracias por ver y escuchar.